Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Sí, licenciada, sí se escucha muy bien. Bien, comencemos. Muy buenas noches, estimados participantes. La saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación CIF. Bienvenidos al curso de estudios y técnicas de monitoreo de fauna silvestre. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar material y la clase grabada, les pasa el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches. Sí, licenciada, muchas gracias por la presentación y sean bienvenidos a este curso de actualización de conocimientos en este tema de suma importancia. Bueno, en este momento voy a proceder con la presentación. Sí, efectivamente, como manifestó la licenciada, el tema tratar de estudio y técnicas de monitoreo de fauna silvestre es un curso de actualización de conocimientos, tema de suma importancia para el tema de conservación de especies que están ya sería el término bien acertado, peligro de extinción a nivel de nuestros, especialmente de nuestros ecosistemas. Además, estudio y técnicas de monitoreo de fauna silvestre, el tema a tratar en esta noche. Bueno, en particular yo he puesto estos subtemas que podemos dar a conocer esta noche: métodos de muestreo y monitoreo de poblaciones de fauna silvestre, tecnologías aplicadas en el monitoreo de fauna silvestre, análisis de datos en estudio de fauna silvestre, impacto humano en la conservación de fauna silvestre y perspectivas futuras en el monitoreo de fauna silvestre. Entonces, vamos a ir tratando ítems por ítems y al final cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventarlo. Es importante hacer una introducción a la ecología de la fauna silvestre, la importancia de la ecología en la conservación de la fauna silvestre, la interacción de las especies y su impacto en un ecosistema. Como podemos observar, la interacción entre diferentes especies y su impacto en el equilibrio ecológico es fundamental para comprender la conservación de la fauna silvestre. Entonces, es importante ir conociendo el tema en este aspecto, el tema de fauna silvestre. En primera instancia, que tenemos que saber que tenemos en un ecosistema tiene que existir un equilibrio ecológico, y eso es podemos saber mediante un estudio, mediante una data, mediante eh, diferentes investigaciones que pueden hacer los entes rectores, en este caso de la conservación y el medio ambiente, y también por medio de investigadores, por medio también de la academia, el tema también de tesis de pregrado, posgrado, de doctorados. Entonces es importante también eh, la interacción de las instituciones públicas también con la investigación, la empresa privada, ONGs que están también involucrados en estos temas a nivel a nivel de país o a nivel mundial. Entonces, es importante estos actores claves que se denominan en el tema de conservación, en este caso de fauna silvestre. Factores que afectan la distribución y abundancia.
de la fauna silvestre, los factores ambientales, la disponibilidad de los recursos, las interacciones interespecíficas son determinadas en la distribución y abundancia de la fauna silvestre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también cuando hablamos también del cambio climático, también existen factores que afectan al tema de un ecosistema. Hablando de fauna silvestre, y también es importante ir conociendo que eh, también por las talas indiscriminada de los bosques primarios también tiene relación directa y afectación en el tema de fauna y también hablando de flora a nivel de los ecosistemas. La importancia de los corredores ecológicos también en la conservación de la fauna silvestre. ¿Qué significa un corredor ecológico? Son importantes también. A veces lo denominan también parches, porque actualmente, pongamos un ejemplo, un corredor ecológico también puede ser, se ha observado a nivel de, hablando de potreros ya, que son zonas que están ya dedicadas al pasto. Existen también, existe también un corredor por medio del, en este caso, sería de arbustos o en ocasiones también estacas, que son linderos, que también sirven como corredores, en este caso, de fauna silvestre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede existir una especie que quiere cruzar de un bosque primario a otro bosque, pero a nivel del intermedio existen ya potreros, entonces por medio de ahí, este sería un corredor silvestre, en este caso de fauna silvestre, en la cual por ahí pasan y se dirigen hacia el otro bosque primario que está, que puede ser el ecosistema que ellos están buscando, en este caso por alimento, puede ser también eh, su hábitat de la especie que está cruzando en el tema del corredor ecológico que se denomina o corredor de fauna silvestre. El tema de conservación y manejo de fauna silvestre, el manejo sostenible de poblaciones silvestres. El manejo sostenible busca garantizar la explotación de los recursos naturales de manera que se asegure su disponibilidad a largo plazo, manteniendo un equilibrio de las poblaciones silvestres. Eso es importante también, la sostenibilidad de las especies. En este caso, en ocasiones también eh, se busca mediante investigación que se conserve también especies que están en peligro de extinción. Eso es importante también por medio de investigadores, por medio de, como les decía anteriormente, por medio de la academia, por medio también de ONGs que están involucrados en estos temas de medio ambiente, de conservación de especies. Y también existe el tema el ente rector de la política, en este caso del medio ambiente, a nivel de país, que también da las directrices, los lineamientos a nivel institucional. Las estrategias para la conservación de especies en peligro de extinción, justamente lo que les manifestaba anteriormente, la implementación de estrategias como la protección de hábitats, la reproducción en cautiverio y la reintroducción son fundamentales para la conservación de especies en peligro de extinción. Justo lo que yo les conversaba anteriormente, que en ocasiones eh, se busca que estas especies por medio de cautiverios eh, se multipliquen y posteriormente regresarlos al hábitat natural. Eso es importante también ir conociendo en el tema de la conservación, en el tema de las especies que están en peligro de extinción. La importancia de la educación ambiental en la conservación de fauna silvestre. Educación ambiental promueve la comprensión de la importancia de la fauna silvestre y fomenta la adopción de prácticas sostenibles para la conservación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante entidades, como les decía anteriormente, mediante investigaciones, que puede ser una tesis de pregrado, posgrado, doctorado, es importante también eh, dirigirse a las comunidades, a los pueblos también. En este caso puede ser pueblos ancestrales, los cuales tienen también mucho conocimiento de especies que habitan en estos bosques primarios y
son actores claves, como se denomina, en un proceso de investigación. Ellos conocen el tema de qué especies actualmente habitan en ese bosque primario o en ese ecosistema. También es importante trabajar con la academia, con colegios, si es posible colegios de agropecuarios, en el tema de educación ambiental. eh, Aquí lo que puede incurrir es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, actualmente se denomina así en nuestro país, y es importante también hacer el tema de educación ambiental, dar a conocer también a la juventud sobre los ecosistemas, cómo conservarlos, eh, de las especies, tanto flora y fauna que existe a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, desde ahí también ir dando educación a la juventud, a los niños, si es posible, desde la escuela, ir motivando que se debe conservar el medio ambiente. Si se hace una producción pecuaria, eh, a tener buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias, o si es posible, si ya existe una empresa, buenas prácticas de manufactura. Entonces, reducir la contaminación en el tema ambiental, hacer el tema de mitigación, que se denomina también cómo, cómo mitigar el medio ambiente. Con buenas prácticas se puede sembrar también árboles, eh, se puede hacer una maratón de siembra de árboles también, muchas cosas que se puede hacer por el medio ambiente. También existen los métodos de muestreo y monitoreo de poblaciones de fauna silvestre, eso es importante también. Tenemos métodos directos, conteo en transectos que se denomina, captura y marcaje también, cacería también en ocasiones. eh, los taxidermistas también lo hacen para tener la conservación, un estudio también a profundidad de la especie. En estos casos también existen los métodos indirectos, los cantos, conteo de huellas también, como se observa en la presentación, por medio de excrementos también, y también el tema de las madrigueras. Entonces, eso es importante ir conociendo. eh, en las investigaciones también se utilizan métodos directos y métodos indirectos. Y también muestreo en este caso, trampas fotográficas y cámaras trampas que se denominan. Las trampas fotográficas y cámaras trampas son dispositivos utilizados para capturar imágenes de fauna silvestre de forma no intrusiva, permitiendo el monitoreo de poblaciones de manera remota. ¿Qué nos quiere decir eso? Que actualmente también el ente rector está utilizando estos sistemas para hacer monitoreos a nivel de los ecosistemas de acá de nuestro país, para, si es posible, hacer el tema de saber qué especies existen y posteriormente eh, investigar, ¿no? Por medio de estas trampas y cámaras trampas que se denominan, qué especies tienen en este ecosistema. También existe el muestreo de huellas de especies, justamente en la guía positiva anterior nos manifestaba que también se puede hacer un análisis de huellas y especies, proporciona información sobre la presencia, distribución y densidad de especies, siendo un método no invasivo para estimar la abundancia de fauna silvestre. Eso es importante también. Eh, para esto también es importante en este caso, un líder comunitario también puede ser un actor clave en estos casos, porque ellos tienen mucho conocimiento en el tema de huellas, en el tema también presencia en ocasiones de excretas, en otras ocasiones también puede existir eh, el tema de, eh, el tema del pelaje, también que se queda en ocasiones a nivel de piso. Entonces, es importante ir conociendo estos temas. Se muestra por captura y recaptura. El método de captura y recaptura consiste en marcar individualmente a los animales capturados y liberados para luego recapturarlos, algunos de ellos, y estimar la población total a partir de la proporción de individuos marcados. Entonces, es importante también eh, realizar estos temas en el tema de muestreo por captura y recaptura.
justamente lo que estábamos conversando, estaciones de registro que se denominan, censo de indicios, entrevistas y registros comunales. Eh, Existen las trampas de pelo, justo lo que les decía anteriormente, en el cual se puede posteriormente, haciendo un análisis, saber de qué especie faunística es, y posteriormente también las cámaras trampa, en la cual se ubican y posteriormente ya se tiene data para saber qué especies están en este ecosistema. Las trampas por huellas también, colecta de heces, también es importante, dibujos, grabaciones y otros, fotografías. Como les decía, esto es importante aquí, las entrevistas y registros comunales, hacer entrevista a actores claves de las comunidades que estamos haciendo investigación. Como les decía, tienen mucho conocimiento las personas, los líderes comunitarios. Es importante entrevistarlos y hacer un registro de la comunal o de la comuna que estemos interviniendo. Entonces, es por medio de grabaciones y otros dibujos, fotografías también que podamos obtener y para posteriormente ir conociendo las especies que existen en este ecosistema. Bueno, aquí justamente el ente rector de la política de medio ambiente, como es el Ministerio de Agua y Transición Ecológica, justamente está trabajando en estos temas a nivel de nuestro país. Eh, y aquí tengo unas fotografías de un ejemplo. La fuente es del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, justamente con diferentes actores claves, como es Jaguar, como es el PNUD, el BCC, y también involucrados en estos temas de conservación de fauna y flora silvestre a nivel de nuestro país. Aquí un ejemplo, el Ministerio, 15 cámaras trampas monitorean la actividad de vida silvestre acá en un cantón que se llama Cuyabeno, por medio del Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica. Eh, yo he visto prudente poner estas fotografías, obviamente la fuente es del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. También acá otra fotografía que es importante también colocarlas eh, para ver el trabajo a nivel institucional, como le decía, del rector de la política, en este caso de medio ambiente, como es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lo que está haciendo a nivel de país, eh, como se observa ahí, con el propósito de monitorear los sitios prioritarios que frecuenta el jaguar. La BCS, Ecuador, llevó a cabo una visita al norte de Esmeraldas, que es una provincia de acá de nuestro país, entre octubre y noviembre de 2023, para colocar trampas cámara o cámaras trampas, también puede ser el término que se puede utilizar. Esta acción forma parte de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto Paisaje Jaguar. Entonces, es importante también dar a conocer lo que está haciendo el ente rector en estos temas de monitoreo y vigilancia de fauna silvestre. Es importante también conociendo análisis de datos y la gestión de la información, Big Data y Machine Learning, el análisis de grandes volúmenes de datos mediante técnicas de Big Data y Machine Learning permite identificar patrones y tendencias en el comportamiento de fauna. Sistemas de información geográfica también que se utiliza actualmente. Los SIG son herramientas fundamentales para el análisis espacial de la distribución y el hábitat de fauna silvestre, contribuyendo a la conservación y al respectivo manejo. Plataformas de gestión de datos también es importante. Actualmente existen plataformas abiertas. Al final de la presentación también tengo una plataforma que les voy a presentar, en el cual es abierta, en la cual se puede investigar la existencia de flora y fauna a nivel de país. Plataformas de gestión de datos. El desarrollo de plataformas especializadas facilita la organización y el acceso a información generada a partir del monitoreo de fauna silvestre, optimizando su uso en investigaciones y proyectos de conservación. Entonces, mire, actualmente se está haciendo mediante esos sistemas
Data, información geográfica, el SID, y las plataformas de gestión de datos. También el tema de análisis de datos, de estudios de fauna silvestre, los datos de plantas y animales vienen de muchas formas, incluido índices de recuentos y ocurrencias. La diversidad de estos tipos de datos pueden presentarse desafíos especiales eh, durante el análisis porque pueden seguir diferentes distribuciones y pueden ser más o menos apropiados para diferentes enfoques estadísticos, como complicación adicional. Los datos de monitoreo a menudo se toman en sitios que están muy cerca a encuestas, se repiten en el tiempo, lo que se debe tener especial cuidado con respecto a los supuestos de independencia. Eh, bueno, son algunas características esenciales de estos tipos de datos: visualización de datos, diferentes enfoques, modelado y paradigmas de inferencia. Entonces, es importante también el tema estadístico, eh, la visualización de datos, conociendo sus datos. La fase inicial de cada análisis de datos debe incluir la evaluación exploratoria de datos. Eh, Según Tukey 1977, una vez que se recopilan los datos, pueden exhibir una serie de distribución diferentes, trazar sus datos de información, varias estadísticas resumidas, por ejemplo, media, mediana, eh, cuantiles, error estándar, mínimos, máximos. Les permite identificar la forma general de los datos y posiblemente identificar entradas erróneas o errores de muestreo. Según Escombre en 1973, aboga por hacer del examen de datos un proceso interactivo mediante la utilización de varios tipos de plantas gráficas y estadísticas de resumen para relevar características únicas ante el análisis de datos. Las pantallas más utilizadas incluyen gráficas de probabilidad normal, gráficas de densidad, histogramas, diagramas, gráficas de caja, gráficas de dispersión, gráficas de barras, gráficas de puntos y líneas y gráficas de puntos Cleveland. Cleveland 1985, el Singa 1998, Gottlieb y Ellison 2004, Sur 2007. Las pantallas gráficas efectivas muestran la esencia de los datos recopilados y se deben a TUFE en el 2001. La visualización de datos, conociendo sus datos también, toca seguir un proceso. Primero, mostrar los datos. Punto número 2, incluir al espectador a pensar en la sustancia de los datos más que en la metodología y el diseño gráfico, o la tecnología de producción gráfica. Evitar distorsionar lo que tiene que decir los datos, presentar muchos números en un espacio pequeño, hacer que los grandes conjuntos de datos sean coherentes y visualmente informativos, animar al ojo a comprar diferentes piezas de datos, posiblemente diferentes estratos, relevar los datos en varios niveles de detalle, desde una visión general amplia hasta la estructura fina. Servir a un propósito razonablemente claro, descripción, exploración o tabulación. Estar estrechamente integrado con las descripciones numéricas, es decir, estadísticas resumidas de un conjunto de datos. Sin embargo, mientras que en el modelo de regresión simple se puede describir razonablemente bien la tendencia, en el caso A, después vamos a ver unas gráficas también, su uso de los tres casos restantes no es apropiado, a menos que no son sin un adecuado examen y la transformación de los datos. En el caso B podría describirse mejor usando un modelo logarítmico en lugar de un modelo lineal. Y en la relación, en el caso D, es espuria, resultante de conectar a un solo punto con el resto de clúster. De los datos, los casos C y D también revelan la presencia de valores atípicos, es decir, valores extremos que pueden haberse omitido sin un examen cuidadoso de los datos. En estos casos, el investigador deberá investigar estos valores atípicos para ver si sus valores eran muestras verdaderas o un error en la recolección y entrada de datos. Este sencillo ejemplo ilustra el valor de un escrutinio visual de datos previo al análisis de datos. Justamente lo que anterior nos acaba de manifestar está en estas gráficas. A, B, C y D es una relación entre cuatro conjuntos
de pares de XY, redactado a partir de Ascombre en 1970. Entonces, es importante también la predicción de la variable, en estos casos, cómo se va comportando, eh, en eso estamos, en estos ejemplos, el comportamiento de la data que estamos investigando. Visualización de datos también, y conociendo su modelo. La mayoría de modelos estadísticos se basan en un conjunto de supuestos que son necesarios para que los modelos se ajusten y se describan adecuadamente los datos. Si se violan los supuestos, los análisis estadísticos pueden producir resultados erróneos, según Sokal y Ron en 1994 y Claire en 1999. Tradicionalmente, los investigadores están más preocupados por los supuestos asociados a las pruebas paramétricas, por ejemplo, la ANOVA y el análisis de regresión, ya que estos son los análisis más utilizados. La siguiente descripción puede ser utilizada como marco básico para evaluar si los datos se ajustan o no a supuestos paramétricos. Y también es la independencia de los puntos de datos. La condición esencial de la mayoría de las pruebas de estadísticas es la independencia y selección aleatoria de puntos de datos en el espacio y en el tiempo, en muchos entornos ecológicos. Sin embargo, los puntos de datos pueden ser eh, recuentos de individuos o réplicas de unidades de tratamiento de un estudio manipulativos, y se debe pensar en la dependencia espacial y temporal entre las unidades de muestreo. Los datos dependientes son más parecidos de lo que se esperaría, solo por selección aleatoria. Intuitivamente, si dos observaciones no son independientes, entonces hay menos contenido de información entre ellos, según el actor Craig de 1991. Argumentó que si se viola el supuesto de independencia, no se puede lograr la probabilidad elegida para el error tipo 1. Las técnicas de ANOVA y regresión lineal son generalmente sensibles a esta visión, según Sokal y Ron en 1994 y Craig en 1999. Las gráficas de autocorrelación se pueden utilizar para visualizar la correlación de puntos a través del espacio. Por ejemplo, correlogramas espaciales, según Fortin y Dahl en el 2005, o como una serie temporal, Crayley 2007. Las parcelas deben ser desarrolladas utilizando los puntos de respuesta reales, así como los residuales del modelo para buscar patrones de autocorrelación. También es importante la homogeneidad de varianzas. Los modelos paramétricos suponen que las probabilidades muestrales tienen varianzas similares, aunque sus medias sean diferentes. Esta suposición se vuelve crítica en estudios que comparan diferentes grupos de organismos, tratamientos o intervalos de muestreo. Y la responsabilidad de investigar, aclarar abundantemente estas consideraciones en los protocolos de dichos estudios. Si los tamaños de muestras son iguales, entonces las pruebas paramétricas son bastante robustas a las desviaciones de la homocedaticidad, es decir, igual a la varianza de errores entre los datos. Danny y King en 1989, Sokal y Ronfeld en 1994. De hecho, se debe asegurar un tamaño de muestreo igual en diferentes tratamientos, iguales simples que sea posible, ya que la mayoría de las pruebas paramétricas son excesivamente sensibles a las violaciones de supuestos en situaciones con tamaños de muestras designadas. Entonces, miren la importancia de que una muestra son homogéneas para posteriormente no tener el tema de errores al final de, de la investigación mediante un proyecto o mediante una investigación como decía, en un pregrado, posgrado o un doctoral. Como se observa aquí también en la presentación, en esta figura, existen tres hipotéticos dispersiones residuales. En caso de A, la varianza proporcional a los valores predichos, lo que sugiere una distribución de Poisson. En el caso B, la varianza aumenta con el cuadrado de los valores esperados y los datos se aproximan a una distribución del logaritmo normal. Como se observa aquí en la presentación, la forma severa del embudo en el caso de C
indica que las varianzas es proporcional a la cuarta potencia de los valores predichos, con permiso de Sabin y Stafford en 1900. Entonces, tiene también el comportamiento, en el caso del caso A, el caso B y el caso C. También el tema de la normalidad es importante también, aunque las estadísticas paramétricas son bastante robustas ante las violencias de su normalidad, distribuciones altamente sesgadas pueden afectar significativamente los resultados. Eso es importante también cuando existen sesgos, al final del proceso tienen a afectar significativamente, que se denomina, los resultados de investigación. Desafortunadamente, la no normalidad parece ser la norma en ecología. En otras palabras, los datos ecológicos solo raramente siguen una distribución normal, según Godwin y Roll en 1993, White y Benner en 1996, Hackett y Busser en 1997, Saab en 1998. Además de la distribución normal, describe principalmente variables continuas, mientras que los datos de conteo a menudo el tipo de información recopilada durante los programas de monitoreo son discretos. Thomson manifiesta en 1998 y Craig en 1990. Por lo tanto, es importante estar atentos a grandes desviaciones de la normalidad en sus datos. Esto se puede hacer en una serie de pruebas si los datos cumplen con ciertas especificaciones. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es igual entre grupos y suficientemente grande, por ejemplo, n mayor a 20, se pueden implementar pruebas para evaluar la normalidad o para determinar la significancia de la no normalidad. Entonces, también es importante conocer el tema de normalidad en el tema de investigación. La transformación de datos también, si se producen violaciones significativas de los supuestos paramétricos, se acostumbra a implementar una transformación de datos adecuadas para tratar de resolver las violaciones. Durante una transformación, los datos serán convertidos y analizados a una escala diferente. En general, los investigadores deben ser conscientes de la necesidad de retrotransformar los resultados después del análisis para presentar valores de parámetros en la escala de datos original, o tener claro que sus resultados se están presentando en una escala transformada. Aquí, más adelante, vamos a observar, se presentan ejemplos de tipos comunes de transformaciones de un biométrico. Puede recomendar para una transformación sabiamente elegida, a menudo puede mejorar la homogeneidad de las varianzas y producir una aproximación de una distribución normal. Aquí en este cuadro se puede observar el tipo de transformación y cuándo sea apropiado para usar. Los tipos comunes de transformación de datos en estudios biológicos, modificado de Sabin y Strafford en 1990. Como se observa en mi mano izquierda, tipo de transformación, la logarítmica, cuando se puede apropiada para usar con datos de conteo, y cuando las medias de correlación positivamente con varianzas, una regla general, sugiere su uso cuando el valor más grande de la variable de respuesta es al menos 10x el valor más pequeño. Raíz cuadrada, usar con datos de conteos siguiendo una distribución de Poisson. El inverso, utilizando cuando los residuos de datos muestran un patrón severo en forma de embudo, que como observamos en una presentación, a menudo en el caso de conjuntos de datos con muchos valores cercanos a cero. Raíz cuadrada en arcoseno, bueno para datos proporcionales o binomiales. Enfoque objetivo de Box-Cox. Si es difícil decidir qué transformar o utilizar, en este procedimiento se encuentra un modelo óptimo para los datos. Alternativas no paramétricas también. Si los datos violan supuestos parámetros básicos y transformaciones no logran remediar el problema, entonces es posible que desee utilizar métodos no paramétricos. Sokal y Ron, 1994, Thomson en 1998, Conover, 1999. Las técnicas no paramétricas tienen suposiciones menos estrictas sobre los datos, son menos sensibles a la presencia de valores atípicos, que a menudo son más intuitivas y fáciles de calcular. Callender y Wolfe en 1999.
dado que los modelos no paramétricos son menos potentes que sus homólogos paramétricos. Sin embargo, se prefieren las pruebas paramétricas si se cumplen los supuestos o las formaciones de datos son exitosas. Dai y King en 1989 y Thomson en 1995. La distribución de estadística de los datos. Como se mencionó anteriormente, los datos de plantas y animales suelen estar en forma de recuentos de organismos y de esto puede presentar desafíos especiales durante los análisis. La probabilidad de que los organismos ocurran en un hábitat particular incide directamente en la selección de protocolos de muestreo, modelos estadísticos apropiados. Software en 1992, los datos de monitoreo probablemente se aproximan a distribuciones aleatorias o agrupadas. Sin embargo, esto no debe asumirse ciegamente. Ajustar los datos a los modelos binomiales de Poisson o negativos son formas comunes de probar si lo hacen. Stoneborough en 1992 y Sur en 2009. Estos modelos también son particularmente apropiados para describir datos de conteo que son, una vez más, ejemplos de variables discretas, por ejemplo, recuentos de cuadratas, proporciones de sexo, proporciones de juveniles o adultos. Las siguientes subsesiones describen brevemente cómo identificar si los datos siguen o no un modelo de distribución binomial de Poisson o negativo, como se lo conoce. Análisis de ocurrencia de distribución de especies también. ¿Ocurre una especie o no ocurre con certeza razonable de alguna área bajo consideración para un manejo? ¿Dónde es probable que se produzca la especie? Este tipo de preguntas han sido y siguen siendo de interés para muchos programas de monitoreo, McKessie en 2005, McKessie en 2006. Los datos sobre las ocurrencias de especies suelen ser más rentables de recopilar que los datos sobre la abundancia de especies o los datos demográficos. Tradicionalmente, la información sobre las ocurrencias de especies se ha utilizado. Bueno, siguiendo el proceso también, análisis de ocurrencia y distribución de especies. En primera instancia, identificar hábitats que soporten el menor o mayor número de especies, arrojar luz sobre la distribución de especies, señalar las relaciones entre los atributos de hábitat, por ejemplo, tipos de vegetación, características estructurales de hábitat y la ocurrencia de especies o riqueza de especies comunitarias. Para muchos programas de monitoreo, los datos de ocurrencia de especies a menudo se consideran datos preliminares que solo se recopilan durante la fase inicial de un proyecto, de inventario, como se denomina, y a menudo para recopilar información de antecedentes para el área del proyecto. En los últimos años, sin embargo, el modelado y estimación de la ocupación, según estos actores, McKessie en el 2002 y McKessie en 2005, McKessie y Royle en 2005, McKessie 2006, se ha convertido en un aspecto crítico para el monitoreo de poblaciones animales y vegetales. Este tipo de datos categóricos han representado una fuerte importancia en los datos para muchos programas de monitoreo que se ha dirigido a especies raras o esquivas, donde los recursos no están disponibles para recolectar datos requeridos para modelos de estimación paramétricos, según manifiestan Berry, Hacker y Busas en 1997 y Thompson en 2004. También es importante el tema de diversidad de especies, el número de especies por muestra. Eh, por ejemplo, uno por metro cuadrático puede dar una evaluación simple de la diversidad local, o a estos datos pueden ser utilizados para comparar la composición de especies entre varias ubicaciones. Diversidad beta, usando fórmulas binarias simples como el índice de Jaccard o el coeficiente Sorensen, según Magurran en 1988. Por ejemplo, el índice cualitativo de Sorensen pueden calcularse como CS es igual a 2J A más B. Entonces, esa fórmula se puede aplicar para diversidad de las especies. Donde, para especificar un poco más, donde A y B son números de especies en las ubicaciones, A y B respectivamente, y J es el número de especies encontradas en ambos lugares. Si se conoce la abundancia de especies, número de individuos sobre especies,
La diversidad de especies puede analizarse con una mayor variedad de descriptores, tales como riqueza numérica de especies, por ejemplo, número de especies sobre el número de individuos, índices de similitud cuantitativa, por ejemplo, índice de cuantitativo de Sorensen, índice de Morix-Sajor, proporcional índice de abundancia, por ejemplo, índice de Shonan, índice de Blunion, o modelos de abundancia de especies, Magurran 1988 y Haile Busa de 1997. Predicción de la densidad de especies también. En algunos casos, los datos de ocurrencia se han utilizado para predecir la densidad de organismos. Si se conoce la relación entre la ocurrencia de especies y la densidad y el poder predictivo del modelo es razonablemente alto. Hayek y Busa en 1997. Por ejemplo, se puede registrar la abundancia de plantas y la riqueza de especies en cuadrantes de muestreo, la abundancia proporcional de especies o constancia de su frecuencia de ocurrencia, que se denomina, puede calcularse mediante la siguiente forma. P es número de ocurrencias de especies más 0 o número de muestras en los cuadrantes. En consecuencia, la densidad promedio de especies se grafica contra su abundancia proporcional para derribar un modelo para predecir la abundancia de especies en otras localidades con solo datos de ocurrencia. Tengan en cuenta, sin embargo, que el modelo puede funcionar razonablemente bien solo en tipos similares y geográficamente relacionados con comunidades vegetales, según Hayek y Gusa de 1997. Modelo de ocupación también. Nótese que si un diseño adecuado, los datos detectados, no detectados, no pueden usarse de manera confiable para medir o describir distribuciones de especies, eh, aunque los métodos tradicionales que se utilizan, regresión logística y otras técnicas, pueden ser utilizadas para desarrollar un modelo de base biológica que puede predecir la probabilidad de ocurrencia de un sitio sobre un paisaje. El modelado de ocupación se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, al igual que con el análisis de marca recaptura, los cambios en la ocupación a lo largo del tiempo se pueden parametrizar eh, en términos de procesos de extinción local y colonización. Procesos demográficos, poblaciones de mortalidad y recubrimiento. eh, Según estos actores, eh, existe el modelo de ocupación. Bueno, para entender un poco más de lo que se viene hablando anteriormente, aquí en esta gráfica se puede observar la representación de cómo los estados de ocupación en un sitio podrían cambiar entre periodos de muestreo primario, como se observa ahí, el T1, el T2 y el T3, respectivamente. Eh, los círculos azules indican que el sitio está ocupado, como se observa acá. El sitio está ocupado de especies presentes en algún momento durante un recuento y durante el periodo primario. Mientras que los círculos rojos indican que el sitio ha sido desocupado, como se observa aquí, especies ausentes del recuento, proceso como ocupación, eh, y la colonización y extinción local. Se puede modelar de forma independiente y dar en cuenta las probabilidades de detección heterogéneas debido al muestreo repetido dentro de cada periodo de tiempo, eh, según esto es reelaborado de Marchesín en el 2006. Entonces, para entender un poco más de lo que se venía hablando anteriormente, con esta gráfica nos damos cuenta la representación mediante un muestreo primario durante T1, T2 y T3 que nos indican que existe ocupación y posteriormente con el tiempo puede ser que en estos casos nos puede indicar colores diferentes en el cual estas especies ya no se encuentran en ese hábitat o en este ecosistema. En resumen de todo esto que hemos venido hablando de la estadística, incluso antes de la recolección de datos, los investigadores deben considerar qué técnicas analíticas probablemente serán adecuadas para interpretar sus datos. Las técnicas serán altamente dependientes del diseño del programa de monitoreo
por lo que un plan de monitoreo debe articular claramente los enfoques analíticos esperados después de consultar con un biometrista, después de una recolección de datos, pero antes de realizar el análisis estadístico, a menudo es útil ver los datos gráficamente para comprender la estructura de los datos. Deben probarse los supuestos en los que se basan ciertas técnicas, por ejemplo, la normalidad que hemos venido viendo, la independencia de observaciones, la uniformidad de varianzas que también observamos anteriormente, eh, y para análisis paramétricos, algunas violaciones de supuestos pueden abordarse con transformaciones, mientras que otras pueden necesitar enfoques diferentes, detectados, no detectados, los datos de conteo, las series temporales, los diseños de impacto, de control, antes, después, tienen diferentes estructuras de datos y deberán analizarse de manera muy diferentes, dado considerable un margen para el análisis espurio y posterior interpretación errónea. De ser posible, se debe consultar a un biométrico estadístico a lo largo de todo el proceso de análisis de datos. Entonces, en resumen, de la parte estadística, en estos casos de fauna silvestre. Y ya siguiendo el proceso también, el uso de cámaras trampas para realizar investigaciones en fauna silvestre. ¿Qué es una cámara trampa? Es importante conocer también. Para llevar a cabo el estudio de muestreo de fauna silvestre, existen métodos directos, como estábamos conversando anteriormente, e indirectos. Entre los métodos directos se encuentran observación, captura y colecta, y dentro de los métodos indirectos, estudio de evidencias, ya sea de huellas, fecas, pelos, rostros, sonidos, nidos, entre otros signos, y el uso de cámaras trampas. Los muestreos indirectos tienen también la ventaja de ser más sensibles de aplicar y suelen ser una alternativa más económica y muchas veces la única para estudiar la distribución y abundancia de determinadas especies raras o difícil de observar, según Painter en 1991. Aquí también observación directa, justamente estudio de evidencias, huellas, pecas, pelos, sonidos, nidos, otros signos, mediante la captura, mediante cámaras trampas. Una cámara trampa es un dispositivo compuesto por un sistema detector o sensor de movimiento y o calor conectado al disparador de una cámara convencional. Al detectar algún movimiento o cambio de temperatura ambiente producido por algún animal o objeto que se cruza en el área de acción del detector, esta envía una señal a la cámara para disparar el obturador y capturar la imagen, según el doctor Chávez en los 2000. Entonces, vean la importancia del tema de una cámara trampa, eh, lo que puede hacer mediante una investigación en el tema de fauna silvestre. ¿Qué información puedo levantar con un fototrampeo en un contexto, puede ser de estudio escolar o estudio comercial de grado, posgrado o un doctorado? La manera de analizar los datos en un proyecto de fototrampeo en un contexto escolar dependerá de la pregunta y el objeto de investigación que se quiera realizar. Eh, por ende, el detalle descrito tiene que ver solamente con las posibilidades de análisis en un contexto escolar. En general podemos dividir en tres tipos de información. Se levanta con cámaras, trampas, la detección o presencia de un individuo o especie, comprender aspectos espaciales, como la distribución, asociaciones con el hábitat, el comportamiento temporal, con su patrón de actividad, actividad diaria que la realiza la especie. También existen la riqueza de especies, se puede establecer la presencia de especies, lo que se puede resumir eh, mediante su origen, eh, el estado de la conservación. Luego, a partir de la misma información, se puede determinar el número total de especies y resaltar la presencia o ausencia de especies según la pregunta de investigación que se quiere hacer mediante un proyecto. Proporción de sitios con presencia. Es posible describir el número de sitios donde está presente una especie, lo que se puede expresar como el porcentaje de área estudiada con presencia de una determinada especie. Aquí justamente está el tema de las cámaras trampa, que es un dispositivo, como veníamos conversando anteriormente, compuesto por un sistema detector o sensor
de movimientos o de calor conectado a un disparador de una cámara convencional. Como se observa ahí en la presentación, es el tema de una cámara trampa. Y también frecuencia absoluta relativa a fotos, otra forma de escribir resultados con porcentajes de fotos por especies, tras detección de especies, que nos indica el nivel de actividad de especies, número de fotos por día, lo que puede ser de utilidad para comparar entre sitios o especies. Patrón de actividad también nos permite evaluar y comparar qué momentos del día están más activos los animales. Todos estos análisis están detallados en esta fotografía. Aquí se puede observar también, obtener las cámaras trampas. Posteriormente también se puede ya hacer el análisis estadístico, la frecuencia absoluta relativa, actividad del hábitat, tasa de detección, patrones de actividad horaria también, aquí ahora se presentan las especies faunísticas. También es importante tener esa data, los horarios y la proporción de sitios con presencia de estas especies faunísticas en el ecosistema. ¿Cómo puedo procesar los datos de fototrampeo? También es importante ir conociendo. Se describen las formas de posible procesar los datos de obtención del muestreo, fototrampeo. Esto pensando para realizar cálculos manuales. También podrán ser replicados en Excel según las necesidades pedagógicas del docente o del investigador. Se describen cada uno de los resultados que se pueden obtener descritos en una sección anterior. En cada uno de estos análisis se pueden separar los datos según lo que se esté indagando, por ejemplo, resultados de un sitio A versus un sitio B, que respondan en alguna pregunta. Se sacan múltiples fotos cuando un animal frente a la cámara, no podemos contar cada una de las fotos como un registro en general y por convención se deja solo los registros de una especie en un periodo de una hora, es decir, si una viña se saca 30 fotos entre las 4 y 5 horas, se contará como un solo registro. Por general, en el bosque templado es difícil determinar si son múltiples registros, son uno o más individuos, por lo que el criterio de una hora permitirá ser conservadores con las estimaciones de actividad de la especie y el criterio de una hora es útil para poder determinar la frecuencia relativa de fotos por especies que puedan ser expresadas en porcentaje. Y la tasa de detección de las especies, que es una medida de actividad de especie del hábitat de interés descritos en este fototrampeo. Aquí también existe un ejemplo en la cual se puede observar eh, la fecha, la hora, el tema de qué especies también se capturó y posteriormente se puede ir ya cuantificando estadísticamente. Aquí tenemos también otro ejemplo, formato tipo para crear tablas de especies de origen, nombre común, nombre científico, presencia de la especie en estudio, columna para sumar el total de nativos, endémicos, introducidos y domésticos. Y al final se hace una sumatoria total de especies en estudio, eh, el total de nativos y posteriormente ya se va obteniendo una data de estudio. Igual acá tenemos también un formato de tipo documental proporcionar el sitio de presencia de especies también, nombre científico, nombre común, cámara 1, cámara 2, cámara de la población también, y posteriormente el número de cámaras donde detectamos la especie. Proporciones de sitios con presencia de las especies. Como podemos observar, el ejemplo de la C3, cámaras con presencia de totales eh, al 100%. También la curva de acumulación de especies, como se observa aquí también, como anteriormente hablábamos, área, sitio A y sitio B, tenemos cámara 1, cámara
3, 4, 5, en la cual tenemos una cámara de la población, en la cual vamos viendo si se repite en un sitio o en el otro las mismas especies. Entonces, eso es importante también ir conociendo para ir registrando la data. Igual acá en esta frecuencia relativa de fotos, también nombre común, nombre científico, la cámara 1, 2 de la población, tal de registros por especie, frecuencia absoluta, la frecuencia relativa de las fotos en porcentaje. Acá tenemos la otra tabla, igual se da cumplimiento, total de registros por especie, total de detección de las especies en el tiempo determinado, en este caso 58 días de monitoreo, y tasa de detección estandarizada a 100 días, eh, como podemos observar. Igual en un paisaje de tierras bajas, el área de estudio, 4 kilómetros, posteriormente internamente al área de estudio, 60 metros, y el área también que se puede investigar a nivel interno sería de 1 kilómetro. Para ser más explícito, las celdas de 4 por 4 kilómetros de especies que se pueden investigar es el jaguar, el pantera onca, el puma con color, el pecarí de labio blanco, Tayuxu pecari, métodos de muestreo, trampas, fotografías, 2 cámaras por celda. Celdas de 1 por 1 kilómetros, especies como el tapir amazónico, Tapirus terrestris, monos de araña, ateles de CP, mono chorongo, Lagoxtix SP, guacamayo, verde mayor, arambigua, métodos de muestreo, trampas de fotografías, una cámara de celdas por transectos de 60 metros, 3 transectos por cada celda. Como observaban anteriormente, eh, aquí está a 4 kilómetros, internamente 1 kilómetro, se va haciendo los transectos. Como se observa, los transectos son de 600 metros. Acá también tenemos para el mismo proceso, pero este diseño es en tierras altas, igual que las tierras bajas, solo cambian es las especies. En este caso, tenemos celdas 4 por 4 kilómetros de especies oso-andino, Tremartus ornatus, el puma con color, métodos de muestreo, trampas, fotografías, 2 cámaras por celda, celdas 1 por 1 kilómetros, igual es el mismo proceso, solo lo que van a cambiar es las especies, especie tapir de montaña, Taripus pinchacu, pava barbada, Penélope barbata, zorro andino, Licoleptex pulpaus, métodos de muestreo, trampas fotográficas, una cámara por celda, transectos igual, como decía el mismo proceso, desde 600 metros, 3 transectos por cada celda. Igual aquí tenemos una matriz en la cual se va cuantificando o ingresando clase, especie, si es que es mamífero, aves, reptiles o peces, el nombre común, terrestres, tierras bajas, terrestres, tierras altas, si es que es un acústico o otras especies que podemos encontrar. Entonces, ahí se va en esta matriz general indicando, en este caso, cojamos un ejemplo, Ateles belcebú, el mono de araña. Entonces, se va mediante la matriz eh, colocando o marcando lo que se va observando. También, como decía al inicio de la presentación, es importante proporcionar el tema del GBIT, que es una plataforma abierta. Proporciona a cualquier persona, en cualquier lugar o acceso abierto y gratuito a datos sobre cualquier tipo de forma de vida que hay en la Tierra. www.gbit.org. Entonces, es una plataforma abierta que podemos investigar, buscar información, son de acceso abierto, como se observa el GBIT y Ecuador,
en la cual se trata de una página web de acceso gratuito dirigida a estudiantes, investigadores y personas particulares. Los usuarios pueden acceder a la base de datos de 452.000 especímenes de flora, fauna y hongos. Entonces, ¿para qué sirve? Nos sirve para posibles investigaciones a futuro, en la cual 1.782 publicaciones revisadas por pares que citan datos publicitados por GEBIT en el 2023, temas que incluyen la ecología, la conservación y el cambio climático, la salud y la seguridad alimentaria, 198 publicaciones provenientes de investigadores ecuatorianos desde el 2008, 88 publicaciones científicas sobre Ecuador. Entonces, miren la data que existe en esta publicación, en la cual se puede acceder. Es una plataforma abierta que eh, se puede investigar, revisar eh, sin ningún problema. Justamente aquí está la plataforma de registros biológicos, existen tablas, mapas, en la cual se puede observar, en este caso, nombres científicos, área de administración, departamento, estado, provincia, eh, que podemos ir revisando, investigando en esta plataforma. También es importante, como decía al inicio, el tema de la educación, el tema de actores claves, el tema de instituciones, ONGs que están dedicados a la conservación del medio ambiente, de la fauna y flora a nivel mundial. Es importante el trabajo a nivel institucional, también a nivel de los entes rectores, en este caso, actores claves, líderes comunitarios, estudiantes, investigadores, que se sumen al tema de ir dando a conocer educación, en este caso ambiental, desde escuela, colegio, universidad, hacer un tema de concientización a las personas que se dediquen también a conservar, y en ocasiones ya existen bosques también que están altamente, en este caso ya talados, y también se puede también a futuro ir sembrando nuevos eh, árboles. Se puede hacer un proyecto también, el tema de una maratón de siembra de árboles con instituciones que tienen competencias en el tema ambiental, eh, como son municipios, consejos provinciales también, y el mismo Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Entonces es importante ese trabajo mancomunado a nivel institucional, sector privado, ONGs y actores claves, líderes comunitarios, trabajar en el tema de educación ambiental para cada vez ir, si es posible, mitigando, conservando el tema medioambiental. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, adelante, compañero. Sí, bueno, una consulta. ¿Cuáles son los métodos más convencionales, entre comillas, los más utilizados y capaz por el tema económico? O sea, los que usan más, sean entidades privadas o públicas. Bueno, las públicas sobre todo por el tema de motivo económico, ¿no? Sí, es buena pregunta. Justamente como les manifestaba en la presentación, acá en nuestro país, el ministerio, el ente rector de la política, en este caso de medio ambiente, agua y transición ecológica, que se denomina, en las áreas de conservación, como es un área acá en Cuyabeno, un cantón Cuyabeno, una provincia de Sucumbíos, está justamente haciendo el tema de, obviamente con ONGs, con actores claves, el tema de aplicando las cámaras trampa, que se denomina, para ir investigando qué especies actualmente existen, en este caso en la reserva ecológica,
Cuyabeno, que se denomina justamente eh, hacer esa investigación y posteriormente me imagino que se ha de publicar las especies existentes con la metodología que utiliza el Ministerio del Ambiente. Pero también es importante el tema de, para economía, como manifiesta, trabajar de la mano con las comunidades. Ellos tienen mucho conocimiento, comunidades indígenas ancestrales, en el tema de conocimiento de especies eh, existentes a nivel de sus comunidades. Hacer en primera instancia sería con los líderes comunitarios, actores claves, eh, hacer una encuesta. Puede ser una encuesta también directa, ¿no? Se pide el permiso, obviamente, que si se les puede grabar o tomar fotografías, sería el éxito. O si no, con una hoja y un tablero, ir anotando las especies existentes que ellos conocen, sería más económico, porque en ocasiones, eh, si se les da unas encuestas para que llenen, sería muy complejo. O también se puede utilizar el tema de llevar unas encuestas y posteriormente preguntar y llenando y posteriormente ya hacer la parte estadística en primera instancia y posteriormente trabajar con, como lo está haciendo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, utilizando las cámaras trampas, ya en un proyecto, obviamente, con otras instituciones involucradas en la conservación del medio ambiente. Gracias. Bueno, si no hay otra consulta, otra pregunta, en primera instancia sería un agradecimiento total al CIP, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en este tema de suma importancia eh, a nivel de ecosistemas, eh, sobre la fauna, la conservación también, y no se puede decir también el tema de también mitigación en el tema del medio ambiental, que está ligado directamente también con el cambio climático que actualmente ya lo estamos viviendo. Entonces, se puede ir trabajando en conjunto, también como decía al inicio, con instituciones públicas, ONGs, que están encargados mediante programas y proyectos a nivel nacional y a nivel mundial. De mi parte, muchas gracias y tengan buena noche.